¿Qué lugar de Australia es mejor para comenzar nuestra aventura? ¡Vamos! ¡Hola mundo! Antes de emprender el viaje a Australia, pensamos a qué parte vamos a ir y por qué. Hoy les voy a estar hablando de las 4 ciudades en donde estuve, de mi experiencia y de mi opinión. Yo llegué a Sydney solo por la simple razón de que si fracasaba en mi aventura y me tenía que volver antes de tiempo, me iba a poder volver tranquilo sabiendo que había conocido la ciudad más importante de Australia. Por esa misma razón, mi primera semana en Australia la utilicé para hacerme la cuenta de banco, sacar el TFN, sacar la Wildcard y recorrer la ciudad. Fueron 3 semanas las que estuve en Sydney hasta que encontré mi primer trabajo y viajé a Townsville. En Townsville comencé a trabajar, me habían contratado tan solo por 3 semanas, por un periodo muy corto, pero tenía la esperanza de que me lo prolongaran o de que apareciera un nuevo trabajo. No me prolongaron el trabajo, tampoco me salió ningún empleo nuevo en Townsville, pero pude encontrar un nuevo trabajo en Perth. En Perth comencé mi segundo trabajo, que al igual que en Townsville, me habían contratado por un periodo corto, de tan solo 6 semanas, pero por suerte aquí sí me lo extendieron por 6 semanas más. Antes de terminar mi semana número 12, me estaban llegando mails con ofertas de trabajo desde Melbourne. Aún conservaba mi trabajo en Perth, pero ya no era lo mismo, me habían disminuido la cantidad de horas de 40 a 20 horas semanales, entonces tomé la decisión de aceptar una de las ofertas que me habían enviado desde Melbourne. El Melbourne al comienzo no fue nada fácil, tenía un trabajo pero me tomaba 2 horas en llegar, 2 horas para regresar, no me daban las suficientes horas necesarias, los días que lograba tener 8 horas de trabajo terminaba muy cansado. Tuve que buscarme un nuevo empleo y pasaron varias semanas hasta que me pude ordenar y sentirme cómodo. Bueno, ahora que les hice mi introducción de cómo conocí estas 4 ciudades y en qué circunstancias, voy a compararlas y darles mi punto de vista sobre sus ventajas y desventajas. Antes que nada quiero aclararles que a estas 4 ciudades las conocí en mis primeros 6 meses en Australia y que no tenía coche y siempre viviendo en coste. Muchos a la hora de elegir a qué ciudad van a ir piensan en cuál es la ciudad más económica. Esto está muy bien si son estudiantes. Dentro de estas 4, la ciudad más económica es Townsville, pero es una ciudad muy pequeña y no la eligen para ir a estudiar, sino que la eligen porque está en el norte del país y cualquier trabajo que logren encontrar allí les va a servir para extender su visa. Otros a la hora de elegir a qué ciudad van a llegar piensan en el trabajo con el que sueñan realizar en Australia. Por lo general suele ser trabajar en las minas, ya que ahí se puede ganar mucho dinero. Teniendo en cuenta estas 4 ciudades, la ciudad con más chance para que puedas conseguir este trabajo en las minas es Perth. También es muy buena ciudad para que puedas ir a estudiar, ya que su costo de vida no es muy elevado. Y otros, cuando pensamos en venir a Australia, queremos conocer la ciudad más moderna, asombrosa y espectacular. Si en verdad estamos buscando eso, sin lugar a duda, esas 2 ciudades son Sydney y Melbourne. Son las 2 ciudades más pobladas de Australia, cada una tiene 5 millones de habitantes. Son súper modernas y cada una tiene edificios asombrosos. Para venir a estudiar está muy bien. La parte mala es que también son las 2 ciudades más caras para vivir. En mi opinión, si vienen a estudiar, escogería la ciudad de Perth o de Brisbane, que son ciudades más económicas para vivir, aunque son más pequeñas, y usaría las vacaciones escolares para visitar las demás ciudades y recorrer el país. En cambio, si vienen con visa Working Holiday, recomendaría que llegaran a Sydney o a Melbourne. En estas ciudades, los amigos que te harás en los hostels se encontrarán en la misma situación que uno, recién llegado, buscando trabajo, tratando de socializar con todo el mundo y ayudándose entre sí. A diferencia de otros lugares como puede ser Perth y Townsville, que te puedes encontrar con personas que hacen más tiempo que están acá, que ya tienen trabajo y que quizás sus problemas sean otros. Usarías mis primeras semanas en Australia para hacer todos los trámites que tenga que hacer, recorrer la ciudad, buscar trabajo y luego ir. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Si les gustaría un video en donde enfrente a Sydney y a Melbourne en la batalla final, no olviden darle like y suscribirse al canal. ¡Nos vemos!